Entonces, tenemos ya claro que el examen va a ser el día lunes 15:45. Al día siguiente tienen que dejar el borrador del proyecto en el laboratorio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. No es necesario que vayan todos a la vez. Y en base a eso vamos a publicar notas para que den primero el examen final y luego la segunda instancia. Si tienen cualquier duda de los temas que se refiere al examen que vamos a dar, que van a ser, en realidad hemos dado hasta pavimentos flexibles, sería todo pavimentos rígidos y el programa. Y también hemos hecho algo de costos. ¿Qué dicen? ¿O no hay ninguna duda? Ingeniero, en el examen vamos a utilizar el DIPAP y le vamos a enviar reportes. Claro, sí va a haber una pregunta de DIPAP. ¿Y qué hacemos con los que tenemos el problema del DIPAP, de que las unidades no vota normal? No, ya debían haber corregido eso. Ya hay que escribir al IBCH, creo que es au@ibch.com. Porque ese tú eres el único caso. Entonces, seguramente te van a decir que reinstales. Ya instalé. Como tienes el instalador, puedes reinstalarlo. Yo tenía un problema similar, pero era con gráficos de sensibilidad, reinstalado y se ha corregido. En el manual que les he mandado dice claramente el proceso, ¿no? Porque tiene que estar tal como hay que ir eligiendo en el orden que dice el manual, ¿no? Otras dudas. Ingeniero, yo tengo una duda sobre el proyecto. Bueno, en el proyecto tenemos la información del tráfico, ¿no? Para todos los tramos. Ahora, mi pregunta era si estos tramos, si el tráfico que sacamos, ¿no? De los análisis de los días, utilizamos para un solo tráfico para toda la vía, utilizamos un tráfico para cada tramo. Porque sumando los 3 tramos podríamos tener para toda la vía, ¿no? O trabajamos solo o para cada tramo. No se puede sumar, ¿no? A ver, un ratito, vamos a ver. Con calma voy a entrar al proyecto. Ustedes tienen uno específicamente que es Cruce Vacas para Caya, ¿verdad? Sí. Después tienen otro tramo que es Cruce Vacas, puede ser. Pero este conteo es en Punata, ¿no? El anterior era en Paracay. Sí, el primero es para Caya Punata Inge y este es Punata Arani.
Claro, en realidad pasa por ahí actualmente, ¿no? Entonces, estos dos tráficos deberían sumarse, porque este tráfico que sale de Punata se incrementa. Bueno, harán vías de retorno, eso no toman en cuenta. Sería para los vehículos que regresan. Ah, ya, y entonces tomaríamos en cuenta solamente Paracaya Punata y Punata Arani. Purán, sí, exactamente. Porque son de retorno. Ya dije, una pregunta más. Bueno, aquí en la información del tráfico tenemos desde Paracaya hasta Cruce Vacas, ¿no? La información para cada tramo, uno de retorno y el otro de ida. Pero para el tema de suelos y incluso también los planos en el tramo definitivo, solamente tenemos A ver, desde Cruce perdón un Vacas ratito, hasta Punata. por favor, perdón, hay una llamada urgente. ¿Sí, hola? Ahí. Sí, sí, exactamente. Ya, ya. ¿Cuánto es el frente para prevenir? ¿A qué tiempo dura? Ya. Pero es el mismo producto, lo único que varía es el paquete de otros. Bien. Ahí algo. Ya, pues, no. O sea, claro, no tendría que ser, si es mañana, después de las 3:30, 4, porque yo trabajo en la universidad en el CISA. Sí, de la avenida Circunvalación a calle María Quiroga. Quiroga, sí, número 279. Si llega a la María Quiroga y sube 3 cuadras al norte, y exactamente en la esquina, al norte, y es la casa que está en la esquina a mano derecha. Doce 50 106. Sí, 12 50 106. Sí, es mi número de carnet. Sí, sí, sí. Ahí lo publiqué. ¿No? Está bien. Hasta luego.
Seguiremos. ¿Cuál era la pregunta? Sí, Inge. Bueno, el proyecto en sí, en la descripción nos menciona que es de Paracay hasta Cruce Vacas, pero la información que tenemos del suelo y también los mismos planos están desde Cruce Vacas hasta Punata. Entonces, le quería preguntar si el proyecto se lo va a hacer hasta Punata. Claro, pero es muy poca la diferencia, ¿no? Entre Paracaya y Punata debe haber 1,5 kilómetros, algo de eso. Sí, algo así, así. Si no es, la diferencia no es grande, ¿no? Entonces, para que no quede duda, quedaremos en Arani, Punata, Paracaya. O al revés, Paracaya, Punata, Paracaya, Arani. Inge, Sí, pero el punto de partida del proyecto empieza en Cruce Vacas, de acuerdo a su plan. claro, pero puede ser el de final también, ¿no? En Porque, realidad el punto de inicio sería antes de llegar a Cruce Vacas y termina al salir de Arani. No llega ni a Punata ni a Paracay, por solo son 26 kilómetros. vaya, ahora sí, vamos a ver. Aquí está Paracaya, ¿no? Paracaya, Crucevacas. Sería el punto amarillo que es Paracaya, ¿no? Y Crucevacas. Sería Paracaya, Crucevacas. Ya definitivamente quedemos en eso. Sí, Inge, pero es Entonces, que no tenemos información ya del suelo de... O sea, no llega ni a Punata, es un poco antes, incluso solamente es de Cruce Vacas, incluso un poco después de Cruce Vacas, hasta la salida de Arani. Y solo tenemos información del suelo de eso y los planos igual del trazo definitivo que nos mandó también está así. los planos no tienen que tomar en cuenta, ¿no? Son de referencia. Sí, pero la información del suelo sí, que para obtener el CBR solo tenemos desde Cruce Vacas hasta la salida de Arani. Enseguida vemos eso. Es que del otro tramo no existe información. Entonces aquí tenemos carretera Paracaya, Mixquiaquil. Pero aquí tienen una tabla que es la que necesitan, que sería la tabla 5.2. Sí, Inge, por eso, yo a esta tabla le he comparado con el plano de trazo definitivo que nos mandó y coincide, ¿no? Las progresivas, y la progresiva que llega al final creo que 130 y algo, llega hasta la salida de Arani nomás. Ese 136 más 500 llega hasta la salida de Arani. No, igual tomen como en base a esta información saquen el CBR de diseño, no hay problema. Porque en realidad el suelo de esa zona es similar, ¿no? Entonces ustedes tienen 30 puntos, que es suficiente para sacar un CBR de diseño. Ahí tienen para la subrasante tiene que ser al 95% y tienen ahí el CBR y la expansión. Hay un punto que hay que tomar en cuenta con cambio de material, que es en la 131.00, la expansión es demasiado alta. Ustedes si se fijan es 6.65 y el CBR apenas es 3. .3. O sea, tienen dos puntos débiles visiblemente. El de la progresiva 129, que tienen CBR 3, y la expansión también es alta, 3.70. Pero el otro punto es peor todavía. El 19 es 3.3 de CBR y la expansión es 6.65.
Aquí tienen el 134, también tiene 580 de expansión y solo 2 de CBR. Entonces lo que había que hacer es hacer un tramo homogéneo, digamos, a partir de... Porque estos que aparecen con 30, eso debe ser que han hecho el estudio de suelo sobre un ripiado. Entonces empezaríamos desde la 1029 hasta la 136. Para ese tramo había que hacer separado el CBR y además en ese tramo había que hacer un cambio de material. Los demás puntos en realidad están bien, ¿no? Sería desde el 129 sacan un CBR de diseño y para la parte de adelante otro CBR de diseño. Pero al final pueden utilizar el mismo CBR después de haber hecho un cambio de material y haber construido una subrasante mejorada. O sea, no quiere decir que lo que se va a elevar el nivel, sino lo que se saque se va a reponer con una capa de refuerzo. Y en base a eso se puede trabajar con un solo CBR todo el tramo para que sea diseñado, ¿no? Que todos los espesores de la estructura del pavimento sean iguales. Si hay otra duda. Entonces, para que no se compliquen, directamente trabajen con esta tabla. Y con ese criterio. Ya Inge, para el último tramo donde necesitaríamos el cambio de material, ¿este igual correspondería para los datos que nos faltan? No, pues para el material de refuerzo tienen datos de un banco. Ese dato sería para el dato del CBR y además para el costo. Inge, o sea, me refiero al CBR que estamos utilizando para la capa de refuerzo, la vamos a utilizar para el tramo que nos faltan los datos, ¿verdad? No, pues hagan con un solo CBR, no se compliquen, porque o pueden delimitar exactamente hasta el kilómetro 139. Si pueden hacerlo, también estaría bien. Entonces, el proyecto, de acuerdo a tu criterio, podría ser del 118.500 hasta el 140. Entonces, tendríamos ahí 21 kilómetros. Entonces, con eso se les facilita, ¿no? ¿Está bien? Sí, Inge. Otra cosita, la información del banco del yacimiento que nos da, el CBR que no nos bota, ¿no? De esos materiales, son un poco altos, ¿no? Como para poner tal vez a una capa de refuerzo. Entonces, ¿cómo haríamos para eso? El problema es que no tenemos información de otro lugar que esté más cercano, ¿no? Entonces, aquí en este caso, ¿qué va a pasar? Que después de haber mejorado, vamos a tener una subrasante con un CBR alto, pero veremos a ver un rato. El yacimiento en realidad está en Arani, ¿no? Que no está muy lejos tampoco. Entonces, el resultado de esto. Aquí le van a aplicar el criterio del Instituto del Asfalto para multiplicar por un factor, ¿no?
para un camino que tiene tráfico bajo. Entonces ustedes tienen entre 60 y 75, pero el factor creo que para carreteras de bajo tránsito es 0,6, eso sería multiplicado por 0,6, ¿no? Son materiales granulares, ¿no? Por eso casi son no plásticos. Entonces van a trabajar con estas lecturas, que esto debe ser para 0,1 de penetración, con 39.6 y 46.8. Entonces, como tenemos dos valores, por seguridad vamos a utilizar el más bajo, que sería 39.6 multiplicado por el factor de corrección del Instituto del Asfalto. ¿Qué otra cosa? Ige, para la capa base, vamos a sacar de este mismo banco, porque no cumpliría si fuera así. No, claro, pero la capa base es triturada, ¿no? Con este material van a sacar 100%, ¿no? O sea, la capa base no existe en estado natural. Entonces este material es que es muy bueno, triturado va a dar 100. Entonces pueden trabajar con una base de 100, si quieren por seguridad 90 o 95. Puede ser 90 para utilizar la ecuación. Porque esto no hay bancos de material de base, ¿no? Una pregunta más. O sea, entonces, estaríamos teniendo un CBR igual para la subrasante, o bueno, para el refuerzo de la subrasante y para la capa base, porque sacaríamos de acá, ¿verdad? Claro. Lo que pueden hacer para simplificar las cosas es que en ese tramo débil, dimensionar con eso la subbase, porque este material es muy bueno. Solo en ese tramo el espesor de la subbase ha de ser mayor. Y en el otro el espesor ha de ser menor, pero ya con la base uniforman los espesores. Sería un solo espesor de base y un solo espesor de carpeta. Lo que variaría sería la subbase, para no poner capa de refuerzo, porque este material es, digamos, es muy fuerte para una capa de refuerzo. Entonces, mejor diseñar una subbase con el CBR pobre que tienen, con el promedio, con el de proyecto, y en el otro tramo también diseñar el CBR, la subbase con su CBR de proyecto. Entonces, la diferencia que haya de espesores entre el CBR del primer tramo, que ha de ser menor, y el subbase, el espesor de la subbase del primer tramo y el espesor de la subbase del segundo tramo, significa que para que se nivelen y pueda entrar uniformemente la base hay que quitar un porcentaje de material, digamos, por decir, le sale 30 centímetros de subbase en el primer tramo y en el segundo le sale 45. Entonces, para que se nivele el 45 con el 30, quiere decir que 15 centímetros tenemos que entrar hacia abajo, o sea, sacar el material para poner la subbase. Entonces la subbase ya va a ser parte del cambio de material, porque no se justificaría sacar el material, rellenar y volver a poner subbase. Entonces sacan dos valores de subbase, la diferencia quiere decir que van a cortar en el tramo pobre para sacar y poner a partir de eso la subbase, y en la superficie se van a nivelar. Van a estar al mismo nivel los dos tramos, porque no podríamos hacer una grada ya en la capa base. ¿Está bien? Sí, Inge.
Bueno, viendo esta tabla, tomamos el 39.6 o el que está ahí al lado, el de 60. No, el 39.6. Porque este ya está con 0,2 de penetración, ¿no? Entonces, siempre por seguridad el menos, ¿no? El de 39.6 es de 0.1 Inge y el de 46.8 es de 0.2 y el de al Sí, lado es lo mismo. el de 0,2 tiene valor mayor, ¿no? Entonces, trabajen directamente con 39.6. Sí, Si es no que lo va, que pasa es que el valor de 60 igual es para 0.1, si vemos la tabla. ¿dónde dice no? Incremento, expansión, incremento de altura, dice. Expansión. No está específicamente, ¿no? Porque aquí debería decir CBR al 0,01 de penetración y el otro al 0,02 de penetración. La penetración está en la izquierda, Inge. No, pero esta penetración se refiere a lo que ha hinchado el material para dar la expansión. Incremento de altura, porque cuando se lo dejas remojando, el material se expande y empuja la tapa. Se refiere a eso en esa tabla. Es de la expansión en realidad. Esto está en función de la expansión. Aquí, por ejemplo, se incrementa la altura en 5 centímetros. Quiere decir que la tapa ha subido 5 centímetros. O sea, la expansión ha producido un desplazamiento de 5 centímetros. Esta tabla no se refiere a eso. Esto es para la expansión directamente. Ya son lecturas del extensómetro. Aquí las penetraciones en realidad estarían a este lado, ¿no? Esta con una penetración de 0,1, si se fija. Este sería el valor que le correspondería en el valor de CBR. Este 46,8 ya está con 0,2 de penetración de pulgada, ¿no? El de arriba es solo para la expansión. Aquí sí ya nos está diciendo cuánto es la penetración por el CBR. Entonces aquí es 0,1. Por eso os digo, utilicen con 39.6. Entonces esto debe ser al 95% y esto es al 100%. Ya, Inge, entonces este valor de 39.6 directo lo tomamos, no lo multiplicamos por ningún factor de reducción por el tráfico. No, pues hay que multiplicar por el factor. Porque aquí en realidad tenemos un solo valor, ¿no? Entonces creo, no me acuerdo si es 0,60 o 0,75, algo de eso. No es que hay una tabla, o sea, es un abaco, ¿no? En función del tráfico se saca el factor. Cuando el tráfico es alto, el factor es 0,85. Pero para este tráfico, por ahí va a ser, no sé, si 0,80 o 0,75. Sí, Inge, creo, si no me equivoco, estos tres valores de CBR que tenemos en esta misma tabla son de 3 muestras, Inge. Claro, estos de aquí, lógicamente, son de 3 muestras, por eso es que estamos tomando el menor. Porque esto, si vos ves, es con penetración de 0,1. Pero aquí también la densidad, lo malo es que nos dice esto tendría que ser al 100% y esto al 95%. No especifican. Normalmente se hace con las dos densidades. En realidad este estudio no está pensado para diseñar pavimento, ¿no? Solo cuando hicieron han hecho para hacer un empedrado. Entonces por eso que no es un estudio meticuloso, ¿no?
Claro, aquí han adoptado 64% porque eso les convenía para el empedrado, ¿no? O sea, no le han puesto ya nada. Ah, ya, Inge, sí, está muy claro. Ahora, para el tema del presupuesto, Inge, tenemos que hacer para todo el proyecto en total, ¿verdad? Así hablamos de replanteo, limpieza y desbroce y todo, ¿verdad? ¿O solamente incluimos la parte que nos corresponde al diseño de carpetas y el carpetado de asfalto? Lo que tendrían que hacer es por lo menos lo básico, ¿no? Se haría la excavación, que hemos dicho que va a haber ahí un cambio de material. Después tendrían que poner la subbase, la base, la carpeta, ¿no? Señalización. Ahora, los otros valores tampoco son difíciles de hacer, ¿no? Instalación de faenes normalmente es un porcentaje del total. Y desbroce también es, hay un rendimiento de la máquina por hectárea, pero ese lugar es más o menos seco, no tiene muy poca maleza, ¿no? Entonces, para que no se compliquen, hacen directamente esos tres ítems, que sería excavación, o cuatro serían, ¿no? Excavación para cambio de material, su base, capa base y carpeta. O sea, les va a resultar mucho más fácil. Si tienen otras preguntas. Tienen datos, aunque son un poco antiguos, para la tasa de crecimiento, ¿no? Que eso se ha variado, debe variar muy poquito, ¿no? Entonces van a utilizar esos valores para la tasa de crecimiento. Ingeniero, para el método de Ashton 97 para pavimentos de girón nos falta información. ¿Eso nos adoptamos nosotros con los valores? Claro, porque esos son del método, ¿no? Lo que, a ver, vamos a volver otra vez el enunciado. Dice estudios de tráfico que en realidad van a aprovechar lo que ya está hecho. El resumen también ya está hecho en realidad. Eso aquí, determinación de datos, es solamente hacer una descripción de los valores que van a utilizar, ¿no? Serviciabilidad inicial, serviciabilidad final, índice de confiabilidad, de esos datos, hacer una lista. Ahora lo que podemos hacer, porque cuando yo había planteado este proyecto, pensé que por ahí no íbamos a hacer el DIPAF, entonces lo podemos cambiar, que ustedes harían los dos diseños con DIPAF, que sería lo correcto, es lo que normalmente se hace. Entonces harían diseño de pavimento flexible, método Einstein 93, utilizando el DIPAP 2.3.
Y para verificar el pavimento rígido solo harían en la PCA. Ya no harían en la S97 porque se asume demasiados datos, ¿no? Entonces hacen diseño del pavimento flexible con el DIPAP, el rígido con el DIPAP y hacen una verificación del rígido con el PCA. Entonces esto incluso les va a dar mejores resultados, ¿no? Inge, entonces ya en el informe ya no estaríamos implementando las planillas Excel si es que tuviéramos directo al DIPAP los informes. Claro, los sacarían directamente los informes, ¿no? Y de la parte de sensibilidad tendrían que tomar tomas de pantalla, ¿no? Ah, ya, entonces solamente todo lo refería a DIPAP, digamos, si tuviéramos una planilla Excel o algo así, eso ya no correspondería para este No, ya informe. no correspondería, ya no correspondería. Ah, ya, está bien, Inge. Si hay otras preguntas, entonces esto lo estamos cambiando. Inge, una última preguntita. Para el tema del tráfico, bueno, solo nos da la tasa de crecimiento del parque vehicular, ¿verdad? Entonces, para este proyecto no estaríamos haciendo tráfico generado, tráfico desarrollado y esas cosas, ¿no? Porque no nos da de datos, solamente haríamos el crecimiento normal. No, pues tienen que aplicar todos esos datos que ustedes han aprendido en ingeniería de pavimentos. Este solamente les serviría para la tasa de crecimiento. Tendrían para livianos, los medianos y los pesados. Y el resto al tráfico que hemos establecido de hecho hay que incrementar, ¿no? El tráfico atraído, el generado, etc. Si hay otras preguntas. Sí, adelante. La vez pasada dijo que se iba a costos de pavimento flexible, iba a entrar el examen. ¿Se mantiene eso? Se mantiene. Para prepararnos más. No, se mantiene. Lamentablemente no hemos terminado de hacer para rígido, ¿no? Sería solo flexible. Pero el de rígido también es similar, ¿no? Tiene menos ítems porque tiene menos equipo. Pero si les pregunto, les voy a preguntar flexible. Pero aquí en el proyecto tienen que hacer también su planilla de precio unitario para el rígido. En realidad, en cuanto a costos, ¿qué van a hacer? Precio unitario de la subbase, de la excavación, de la subbase, de la base y de la carpeta. Son 4 precios unitarios. Otras preguntas. Inge, también igual en los datos que tenemos del tráfico, nos mencionan, ¿no?, los tipos de vehículos que tenemos, digamos, no sé, camionetas, o nos dice un bus mediano. Entonces mi pregunta es cómo escogemos el tipo de eje que vamos a dar estos nombres. No, en realidad los pequeños son los 2 ejes simples, ¿me ves? Uno RS, uno RS. Los iremos bien para no hablar de memoria. Sí, o sea, más que todo son, digamos, para los camiones, no sé, semirremolque o los camiones remolque, como son hartos en variedad, ¿cuál tipo de configuración de ejes vamos a escoger? No, ustedes ya tienen 3 tipos de semirremolques, ¿no? O sea, eje delantero simple, el siguiente puede ser simple de ruedas gemelas y el trasero tipo tándem. El otro puede ser simple, tándem doble y tándem también el trasero. Y el otro sería simple, tándem trídem.
Estos con remolque van a considerar, porque si no les va a salir muy alto, ponen lo que es más frecuente, simple, tándem, simple gemelos, tándem. Ya, en el número 12, ahí en la tablita, no, más abajo. Ahí, el número 12 de esta tablita, los que dicen otros constructivos, ahí, ¿cuáles serían, Inge? No, eso lo eliminan, porque él se refiere a los tractores agrícolas, a las motos, esas cosas. Ah, ya, entonces no lo tomamos en cuenta. No, si Solo eso se sería toma en para cuenta para ingeniería de tráfico, pero para pavimentos no. Aquí además le van a unir los vehículos livianos, jeeps con camionetas. Por ejemplo, no se puede utilizar la ley de cargas, porque eso apenas se llevan cuando más 13 pasajeros. Para los micros tampoco, eso hemos hecho en algún ejercicio que consideramos, si es de 13 pasajeros, consideramos 100 kilos por pasajero, que es más o menos un promedio, porque hay algunos que tienen menos y uno que otro va a tener un poco más. Y el peso del vehículo, que no pesa más de 2 toneladas. Si es muy grande, tal vez hasta 3, pero no se aplica a la ley de cargas, porque ustedes con la ley de cargas estarían poniéndoles 7 ya sería 14 toneladas, lo cual no es real. En cambio, si es de 13 pasajeros, serían 1.300 kilos, más 3 toneladas, aunque sea más 3.000, serían solamente como 5.000, ¿no? Entonces pueden tener 2 toneladas delantero, 3 toneladas el trasero, en toneladas, ¿no? Entonces esto lo pueden unir y le ponen 1 tonelada en cada eje, o sea, 2 kips en cada eje. Los minibuses consideran de 13 y los microbuses pueden considerar, podrían considerar de 18 pasajeros y digamos, no está bien especificado, ¿no? Podemos ver, no sé si se puede escribir. Y antes quedaremos en estos minibuses, pero mejor tenemos otra planilla de tráfico, mejor hagamos en eso. Entonces, para el primero vamos a poner eje delantero en toneladas, pero pues van a tener cuidado, no estoy haciendo en kilos. Entonces sería 1.300 más
2, digamos, 2.700, serían 4. Por seguridad vamos a poner 2, 3. Este microbús vamos a considerar de 18 pasajeros. En realidad sería más o menos igual, ¿no? Esto vamos a poner para diferenciar 2-2. Bus mediano vamos a considerar que sea de 30 pasajeros. Sería 3.000 más 3.000, 6.000. Por seguridad ponemos 3-4. Aquí sí ya podemos considerar ley de cargas, pero no en su totalidad, 7-10. Camión mediano vamos a considerar 7-7. Mayor a 10 toneladas, dicen que está bien, 7-10. Pues nos cubre cualquier deficiencia, ¿no? Entonces, vamos a poner los que más transitan por ahí, sería 7, 2 ejes simples y un tándem. Este va a ser eje delantero 6, 18, 18. Y este sería con remolque. Entonces este sería 1 RS, 2 RD, 1 RD, 2 RD. Y este sería 1 RS, 2 RD, 2 RD. Y todo el resto son 1 RS, ¿no? De diferentes tamaños. ¿Está bien? Y con eso creo que ya no habría dudas. Y esto ya hemos dicho que no.
Si tienen otras preguntas. Inge, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Podría volver a repetir, Inge, qué tipos de precio unitarios debemos hacer o de cuáles? Los precios unitarios sería excavación, ¿no? Porque vamos a botar una parte del material malo. Después vendría su base y carpeta. Son 4 ítems nada más. Esto va a ser para ambos, ¿no? Pavimento rígido y flexible, ¿no, Inge? No, porque queda separado, ¿no? El rígido solo va a tener su base y además las losas. Ya. Gracias, Inge. Si hay otras preguntas. Si no hay nada, entonces, pero si tienen algunas dudas, ustedes me avisan, podríamos programar tal vez una clase para el día viernes en la mañana, porque en la tarde creo que hay otra vez consejo de carrera. Podría ser tipo 11 o a las 12, no importa. Y esta tarde no se olviden, lamentablemente hasta ahora no han modificado el cronograma, entonces tenemos que ajustar un poco. Entonces esta tarde van a pasar clases con la ingeniera Sarvia para avanzar un poco más. Entonces, por favor, no falten. Si no hay más preguntas, quedamos ahí. Y si quieren algunas consultas, me llaman o me escriben para que podamos programar una clase el día viernes, que podría ser a las 10, a las 11 o a las 12. Inge, perdón que le corte. Adelante. Directamente quedaremos, Inge, para el viernes a las 12:45, ¿no? Para la clase de dudas. No, pues el viernes podríamos quedar, ¿para qué hora prefieren? Si quieren a las 12 o a la 1. A las 12:45. 12:45, pues el viernes no tenemos clase, ¿no? Pero entonces podríamos hacer 1 en punto. Sí, Inge, de una vez quedaremos aquí con los que estamos, ¿no? Ya. Viernes 1 en punto. Pero saben, por ahí vamos a tener poco tiempo. Tal vez sería mejor a las 12. O si quieren en la mañana. Porque si hay consejo, pues vamos a estar apresurados. Entonces que sea a las 12, Inge, del mediodía. 12 del mediodía ya, de acuerdo. Como yo estoy en la universidad de corrido hasta las 3, pues no hay problema. ¿Están de acuerdo, no? Sí, está bien. Ya, viernes Sí, a las a las 12, 12. entonces voy a abrir la plataforma para que vayan haciendo el proyecto y les van a seguramente salir dudas. Listo, trabajen un poco, muchachos, distráiganse. Es mejor estar en casa y no correr el riesgo de contraer el mal. Buenas tardes, que les vaya bien y hasta el día viernes. Inge, antes que se vaya, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. En este caso, Inge, esta tarde, a las 2 de la tarde, va a haber consejo facultativo donde justamente se va a tratar este tema del calendario académico. Y después de eso yo pienso que a las 5 hasta las 6 de la tarde durará. Y ahí yo mismo le aviso, ingeniero, qué es lo que termina concluyendo sobre el calendario académico, que es uno de los puntos a tratar. Ya pues, ya, muy bien, Edward. Entonces con eso podemos ver tal vez alguna mejora en la programación. Listo, Inge. Listo, que les vaya bien. Buenas tardes a todos.